cuando uno entra a un sitio que se saluda, ¿ya? Es que esto es grabando, o sea, que no. Trabajar ahí poco, ya. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Más por ahí para que mis alumnos vean más o menos qué es lo que hacen ustedes. ¿Sí? Ya. A ver, un ratito hacia oscuras, miren, este es el taller de confecciones y ustedes en algún momento van a estar aquí también cosiendo y miren qué cosa estamos encontrando. Yo observo por allá 1 y 2 máquinas que han olvidado apagarlas. Y miren, el fin de semana es súper largo. Desde ayer que no ha habido clases. El último día de clases ha sido el día jueves, ¿cierto? Entonces esas máquinas están viernes, sábado, domingo, lunes, martes, hasta el miércoles. Imagínense cuántos días va a quedar prendido. Entonces voy a prender aquí la luz para poder trabajar ya. Bien, estas máquinas que ustedes observan acá se llaman máquinas de costura recta. Máquinas de costura recta, ¿por qué? Porque trabajan aquí con solamente 2 hilos. Un hilo que va para el lado de la aguja y el otro que va en la parte inferior, que va aquí en la parte inferior, el cual se le conoce como conjunto inferior, que es la caja de bobina. Son 2 hilos que trabaja la máquina de costura recta y pertenece a la clase 301. La máquina de costura recta hay varios modelos, desde la semi-industrial, la máquina industrial, y en máquina industrial tengo la máquina industrial mecánica y la máquina industrial automática o computarizada. Esta de acá es la máquina computarizada porque en la parte superior tiene un panel el cual me permite graduar algunas puntadas especiales. Bien, la máquina computarizada ya no necesita trabajar con un aparato que está aquí que se llama rodillera, que lo trabajan las mecánicas. Ahorita vamos a conocer las máquinas mecánicas para que ustedes más o menos vean la diferencia. Gracias. Entonces, máquina de costura recta trabaja con 2 hilos, un hilo superior, un hilo inferior, pertenece a la clase 301. Clase 301. Pero esta máquina 301 puede desarrollar muchas clases de puntadas. Muchas puntadas. Bien, ahora, por aquí, si seguimos avanzando en la parte de aquí adelante, tengo la máquina que se llama máquina remalladora. Según el número de hilos con el cual se va a trabajar la remalladora, pertenece a su clase. Por ejemplo, esta máquina remalladora tiene aquí 1, 2, 3, 4 conjuntos tensores, pero yo me voy a dar cuenta por su portahilos que necesita trabajar con 5 hilos. Entonces, la máquina remalladora pertenece a la clase 500. Pero para nuestro uso, confección de prendas de vestir, esta máquina con 5 hilos pertenece a la clase de puntada 516. 516 trabaja con 2 hilos de aguja y 3 hilos para la parte inferior. ¿Los hilos de qué? Para la aguja, 2 hilos trabaja con 2 hilos para la aguja y 3 hilos para los garfios inferiores que tiene allí. Entonces,
La máquina 516 trabaja con 5 hilos. Bien. A ver, por acá 5 hilos. Bien, lo tapamos nuevamente. A ver, ¿qué más te puedo indicar acá? La máquina remalladora, si yo le quito lo que representa a una aguja y a un garfio inferior, que sería esto, la remalladora va a seguir trabajando, pero ya esta remalladora va a trabajar solo con 3 hilos. ¿Cuáles son? Uno para la aguja y 2 del garfio. Si la máquina remalladora trabaja solo con 3 hilos, pertenece a la puntada o a la clase 504. La puntada de 504 solamente trabaja con un hilo para la aguja y 2 para los garfios. Y esta máquina, que es 516, es para trabajar tejido plano. Por ejemplo, en los pantalones de jeans ustedes van a ver que al cerrar costados va a haber una parte de engarzado y luego paralelo una línea recta. Esta línea paralela, que parece una costura recta con una máquina y la otra parte orillada con remalle, es la combinación que hace la 516. Pero si yo le quito una aguja y un garfio, la remalladora va a seguir trabajando, pero ya como la clase de puntada 504, que se le conoce como remallecito. El 504 se le conoce con el remallecito. Remallecito. 4, 5, 5. Por aquí tenemos, vengan acá. Prende ahí la luz, por favor. Disculpen, ellos no conocen. Esta máquina es la máquina remalladora, también pertenece a la clase 500, pero esta solo trabaja con 4 hilos. Igualmente, uno necesita 2 hilos para la aguja y los otros 2 hilos para los garfios. 2 hilos para la aguja y 2 hilos para el garfio. Esta máquina, la puntada que realiza es la puntada 514. La puntada 514, conocida comúnmente como la máquina remalladora mellicera, y se trabaja solamente para tejido punto. O sea, para los polos, todo lo que es tejido punto, trabaja la máquina 514. Pero aquí esta máquina 514 también puede hacer la función de una 504, porque simplemente quito yo este hilo que representa la aguja y me quedan 3 hilos. Estos 3 hilos serían uno para la aguja, 2 para los garfios y también, al igual que la otra máquina, me puede realizar la puntada 504. ¿Ya? Ambas máquinas realizan la puntada 504. Bien, entonces esta máquina de aquí, 514, es la puntada mellicera para tejido de punto. Igualmente, esto de acá es una máquina remalladora computarizada. ¿Por qué? Porque trabaja con el sistema de succión, que a medida que vas remallando, ese desperdicio va a ir ingresando por aquí, pasa por este conducto, y aquí todo esto es la parte de succión de la máquina remalladora, todo su residuo, y pasa aquí a esta bolsa, y todo esto es el sistema Templex, el sistema de succión de los residuos de la costura. Templex. Bien, entonces ya tenemos máquina de costura recta, máquinas remalladoras y las máquinas recubridoras que están en este costado de aquí, que están trabajando los jóvenes. Aquí, que tienen más espacio. Esta máquina es una máquina recubridora. ¿Vas a trabajar acá? Esta máquina recubridora
hace dos tipos de puntadas. En primer lugar, la máquina recubridora pertenece a la clase 400. Esta recubridora clase 400 aparece la puntada 406. La puntada 406 ahorita está esta máquina graduada para trabajar la puntada 406. La puntada 406 consiste en trabajar dos agujas y un garfio inferior. Por lo tanto, necesita solo trabajar con 3 hilos. Y a partir de aquí, de la 406, tengo yo que hacer una indicación adicional porque esta máquina puede trabajar con las agujas separadas o también con las agujas juntas. De cualquiera de las dos formas sigue siendo 406, pero ponen ahí puntada 406 con separación de agujas de 1/8 o puntada 406 con separación de agujas de 1/4. Entonces, esa es la indicación adicional que debo de hacer cuando voy a trabajar este tipo de máquina. Bien, ahora la puntada 407 también puedo usar con esta misma máquina, pero ya no con 2 agujas, sino serían 3 agujas. Entonces, la 407 trabaja con 3 agujas y un garfio inferior. La puntada 407 necesita trabajar con 4 hilos en total. 3 para las agujas y 1 para el garfio inferior. Entonces 407 trabaja con 4 hilos. La 407 trabaja con 4 hilos. 3 para la aguja y 1 para el garfio inferior. ¿Bien? Ahora, esta misma máquina recubridora también puede ser la puntada y pertenecer a la clase 600. La clase 600 es el mismo proceso, simplemente que ya trabajo con más hilos porque existe el sistema que se le conoce con el garfio aéreo. El garfio aéreo es lo que me va a realizar una punta decorativa. En la máquina de aquí adelante tenemos ahorita esta máquina que es la misma máquina recubridora, pero miren la puntada que hacen, es una puntada decorativa, tanto en la parte superior, que es la que nos interesa, y también lo observas igual en la parte inferior. Conocido también como overlock, que ya van a ver ustedes ahí ese tema, overlock. Ahorita esta máquina recubridora está perteneciendo a la clase 600 porque está trabajando con el garfio aéreo. Para trabajar con este tipo de puntada aparece la clase 606 y la 607. Entonces, muy parecido a lo anterior. Si me dice 606, significa que estoy trabajando con 2 agujas. E indicar la separación. Puede ser separación de 1/8 o separación de 1/4. Entonces, la 606 trabaja con 2 agujas. Y si trabaja con 2 agujas, necesita en su totalidad trabajar con 4 hilos. 2 para las agujas, 1 para el garfio inferior y el otro para el engarzado. 4. Y la 607 igualmente trabajaría aquí con la puntada, como está ahorita en este momento, tiene 3 agujas, está trabajando el garfio inferior y también el engarzado que está en la parte superior. Entonces, para lograr esta puntada en la cual está trabajando ahorita la máquina, necesito 5 hilos.
5 hilos. Tómale ahí fotito aquí, un acercamiento a la puntada que es esta no. Esto es el derecho, esto es el revés. Bien, hasta ahí se va entendiendo, vayan mirando, porque no todos pueden ver la máquina, acérquense y vayan mirando. ¿Cuánto de empate? ¿Centímetro? Bien, Media pulgada. en la máquina que está adelantito de esta, también es una máquina recubridora, pero ya lo usamos para lo que es ribetes. Esta máquina sigue siendo la misma recubridora, pero ya cambia el modelo aquí. Esta máquina se trabaja para hacer ribetes, conocida comercialmente como la máquina collaretera. Esta máquina es una recubridora que se le adapta a un embudo para poder trabajar lo que se refiere a la máquina collaretera. Entonces tiene un pie diferente que me permite trabajar como tope y guía para poder coser este ribete y que salga todos parejitos, una pestaña guía. Puedes trabajar con una aguja, 2 agujas, 3 agujas. Pero cuando se trabaja solo con una aguja, pertenece a la clase 401. Solo una aguja pertenece a la clase 401. Bien. Esto es todo. Tenemos allá en la parte de atrás, vamos para conocer las máquinas automáticas que me permiten hacer acabados especiales a la prenda. Esta máquina de aquí es la máquina que se encarga de hacer los ojales, tanto para las camisas como para los pantalones. Para este otro lado, si le vas a tomar fotos. Esta máquina, al igual que la máquina de costura recta, trabaja con 2 hilos. La máquina ojaladora pertenece a la clase 305. Un hilo en la parte superior, un hilo en la parte inferior, y esta máquina cuenta con una caja de bobina, muy parecida a la máquina de costura recta. Tenemos por aquí a la máquina botonera. La máquina botonera, por lo menos este modelo, pertenece a la clase 101, porque solamente trabaja con un hilo. Solo trabaja con un solo hilo. Botonera. Esta máquina botonera acá tiene sus tenazas que permite trabajar según el número del botón y también se gradúa según los orificios que tenga el botón. Se puede trabajar con 2 orificios, con 4 orificios. Se gradúa la máquina para que pueda coser de acuerdo al botón, ¿no? Su costura aquí. Entonces, este modelo de máquina pertenece a la clase 101. Esto de aquí es la máquina atracadora. También pertenece a la clase 300. Trabaja muy parecido a la máquina ojaladora, máquina recta. Trabaja con un hilo en la parte superior y luego en la parte inferior necesita trabajar con la caja de bobina. Entonces trabaja con 2 hilos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Esta máquina atracadora hace la puntada decorativa de zigzag, bien tupido.
Normalmente se usa el zigzag para sujetar las presillas. Cuando ustedes se ponen un pantalón, no ponen la correa, no hay como unas tiritas verticales por donde tiene que pasar la correa. Eso se llama presilla y eso está sujetado en la parte superior e inferior con la finalidad de que no se descose. Entonces, da las puntadas de seguridad. Bien, eso es principalmente para eso. Por ejemplo, acá este bolsillo también tiene la puntada de aseguramiento con la máquina atracadora, con la finalidad que por el uso este bolsillo no se vaya a descoser. Bien, entonces esta es la máquina. Ya, vamos avanzando. Entonces con esto, queda una máquina por donde iniciamos, está la máquina pretinadora. Vamos a conocer a la máquina pretinadora. Lo que no deben de hacer. Esta es la máquina pretinadora. Si te das cuenta, sigue siendo una máquina recubridora, pero adaptándole un embudo, graduando esta parte de aquí, ya es una máquina pretinadora. Y la máquina pretinadora necesita trabajar con ese embudo para que esta pretina ingrese de esta forma y su salida sea esto, ¿no? ¿Pueden verlo? Entonces cose aquí por el derecho, pero por el revés tú vas a ver una cadeneta. Esta de acá. Entonces, si hace esta cadeneta, pertenece a la clase 401. Y esto es el revés, esto es el derecho. Bueno, ahí lo ven. Y me falta la máquina cerradora. Bueno, hasta ahí vamos a ver. Voy a pedir permiso para que conozcan las máquinas mecánicas, las que tienen rodilleras. Buenas tardes, buenas noches. Miren, esta es la máquina que pertenece a la clase 300. Y esta máquina es la máquina de costura plana, conocida comercialmente como la máquina plana. Esta máquina hace la misma puntada de una recta, pero ya hace estas puntadas de dos al mismo tiempo. ¿Ven? Me disculpan, y eso no hace la recubridora, ¿no? ¿Cómo diferenciarlo? Porque aquí sale la costura tal igual al derecho como al revés. Pero el otro hace una cadeneta. Esta es la máquina plana. Y es máquina mecánica porque aquí cuenta con la rodillera, lo que les comentaba hace un rato. Para levantarla. Pertenece a la clase 301. Esta es la máquina de costura recta. Esta es otra también máquina plana. Igual. Pero son estos aditamentos, por ejemplo este pie es diferente a este otro y es especialmente para mejorar la costura. También depende de la costura de los pies que tengan. ¿Ya? Y acá finalmente la máquina de costura recta, mecánica. Allá. Sí, esta es la máquina de costura recta con pie ancho. Sí, rotamos. Solo que esta es la mecánica, ¿verdad? Y esta de acá está con su rodillera. El motor sigue siendo el mismo, pero la rodillera cambia para poder hacer el funcionamiento de levantar el pie.
Bien, eso es todo. Van subiendo, por favor.